Buenas tardes. Nos da mucha alegría. ¿No se oye? Sí. Nos da mucha alegría estar en esta sala Manuel Galich de la Casa de las Américas, recibiendo a un amigo, a alguien que desde el 2009, que la Casa fundó su programa de estudios sobre latinos en los Estados Unidos, ha estado ahí para nosotros cada vez que se le ha llamado. Y una vez que supimos que iba a estar de visita acá en Cuba, dijimos, bueno, Lisandro tiene que llegar a su casa, a la Casa de las Américas, y conversar un poco con la gente asidua de la casa acerca de su más reciente libro. Nos encanta decir reciente, nosotros nunca decimos no, jamás. En primer lugar, por lo que decíamos, porque la casa en estos 65 años se ha nutrido de eso, de los artistas e intelectuales de la América toda que llegan acá a presentar sus proyectos, a contarnos sus sueños, y siempre nos gusta de alguna manera que esos sueños y esos proyectos también sean resultados y sean conversados en este escenario que es la casa misma, pero sobre todo cuando el año pasado salió el libro y empezamos a leer reseñas, recién es que vamos a poderlo leer, muchos de los que estamos acá, empezamos a leer reseñas, nos llamaba la atención en particular que Lisandro volvía de una manera u otra a ese trabajo minucioso con archivos, aunque ahora se trataba de una historia particular, de una historia que sin duda él no puede desprenderse de ella porque se trata de la historia de alguna manera de su familia, pero que construye eso que a muchos de nosotros nos llama poderosamente la atención, que es la relación entre la microhistoria y la macrohistoria. Yo pienso que se trata de un libro, de lo poco que yo he leído del libro, se trata de un libro que devuelve nuevamente esa relación súper importante y que no ha sido tan reconocida como debiera ser entre la microhistoria y las grandes historias o las historias mal llamadas con mayúsculas. Yo no voy a robarle más tiempo a quien debe ser el protagonista, solo quería decirles por qué decidimos fuera de programa prácticamente invitar a Lisandro y que hoy estuviera acá y conversara con nosotros acerca de su más reciente libro, La Casa en la Calle G, una saga de una familia cubana que me parece que sin dudas a partir de ahora nos va a despertar todo el interés más para leerlo. Sin más, Lisandro, bienvenido y aquí estamos. Bueno, ¿se oye? Sí, está bien. Bueno, muchas gracias por esa presentación, Ana Liria. Realmente es un placer para mí estar aquí. Gracias también a Antonio Aja, director del programa de Estudios Latinos de aquí de Casa de las Américas, quien se me dijo, chicos, si tú vas a estar por La Habana, ¿por qué no hacemos esto, verdad? Y a la casa en general por la acogida. La última vez que estuve en La Habana fue hace 4 años y estuve aquí presentando la traducción del libro de Azúcar y Tabaco y Revolución, que salió publicado originalmente en inglés por también la misma casa editorial que ha sacado este libro. A ver, vamos, si está puesta ahí, ajá. Una de las cosas que se me ocurrió es que el título de esto podría haber sido un poco más jazzy, ¿no? En el sentido que es la casa de la calle G en la calle G. ¿Verdad? O sea, ¿verdad? O sea, que estamos en G. Yo a la editora del libro, mi editora en New York University Press, que editó tanto este libro como el otro, le dije, no, le escribí en inglés, le dije, fíjate, le mandé esta cosa y le dije, voy a estar en la calle G, donde está la casa G. Y claro, me contestó, wow, that's cool. en lo cual es cierto, it's super cool, right? De estar aquí y poder presentar. No estamos presentando porque, de nuevo, la presentación indica que va a haber copias
para todos, y no es, desafortunadamente, como acaba de salir, salió en octubre, ni siquiera hace un año, y como es un libro publicado allá y como está en inglés, no, la esperanza quizás es que, al igual que el otro, quizás hay una edición en español, ya veremos, y entonces estaría más disponible. Este es un libro de una índole muy personal. Origina con la necesidad de compartir, o sea, el origen es que quiero compartir con mi familia, sobre todo mis hijos y mi nieta, todo un conjunto de memorias e historias familiares que yo he venido almacenando durante toda mi vida. Y las he venido almacenando porque siempre fui muy curioso. Yo siempre era un niño muy callado, muy obediente, y siempre preguntaba. Y cuando uno le pregunta a los mayores las cosas, ellos hablan. O sea, y cuentan las cosas. Inclusive mi tía abuela Consuelito le decía a mi madre: ay, Nancita, pero este niño es un viejito. Porque yo me fui recogiendo todas estas cosas. Para los que no me conocen, las fechas que son importantes aquí, yo nací en 1949, no muy lejos de aquí, y salí con mi familia de Cuba en octubre de 1960. Así que esas son las fechas en términos de que enmarcan un poco, ¿no? Para que ustedes sepan más o menos en qué ola migratoria y qué cronología estoy yo, ¿verdad? Yo tengo una memoria muy nítida de los años de mi niñez en Cuba, y eso es algo que he traído también al libro. Y sobre todo que ante una salida tan drástica de Cuba, o sea, una salida en la cual, de nuevo, fue definitiva, por lo menos definitiva en aquel entonces, ¿verdad? Yo me aferré mucho a esos recuerdos, ¿no? Me aferré mucho a esos recuerdos, y por eso quizás me recuerdo más de esos años que inclusive algunos de los años posteriores en los Estados Unidos. Y también heredé, y yo seguí acumulando esas historias a través de los años. También heredé el archivo de mi bisabuelo materno, quien era un coronel Mambí, y utilicé eso también. Pero una de las cosas que quiero enfatizar aquí es que no he querido escribir un libro solamente de anécdotas familiares y de memorias. Me ha sido importante, quizás por mi background, ¿no? por el hecho de que soy académico, me era importante contextualizar esas memorias, ¿no? O sea, ponerlas en su momento histórico para entender, ¿verdad? Para entender mejor las consecuencias y todos esos eventos que yo he estado recogiendo a través de los años, podernos poner en un contexto que le den más significado y yo entienda mejor por qué sucedió esto, por qué sucedió lo otro. O sea, siempre quise ponerlo dentro de un contexto, rellenar esas historias y esas historias orales familiares y todo, respaldándolas con una investigación basada en distintas metodologías, fuentes como lo son archivos, bases digitales, periódicos, revistas de la época, etcétera, que puedan rellenar, ya digo, esas memorias. Ahora, la investigación sirvió no solamente para darle significado a esas historias de familia, sino también a la inversa, usar la historia de la familia, y esto es lo que se refiere a Naniria con la microhistoria, usar la historia de mi familia para demostrar cómo esos eventos y esos procesos políticos, económicos, sociales, se manifestaban en las vidas de generaciones de una familia que vivió y tuvo que adaptarse y en algunos instancias ayudar a forjar esos procesos históricos. Y por eso es que ahí viene la macrohistoria, utilizar como lo hizo Rebecca Scott y Jean Ebrard en Freedom Papers, como lo hizo después Kendra Field en su libro Growing Up with the Country, utilizar la historia multigeneracional de una familia, ¿verdad?, para, en efecto, ilustrar cómo esos eventos históricos más amplios se manifestaron en esas vidas. Y al mismo tiempo darle más detalle, darle más
una cosa más personal quizás a esos eventos. Entonces, quiero también aclarar, o sea, lo que he querido realmente escribir es una historia de Cuba, usando el lente de mi familia. Y en realidad son dos familias, ¿no? La familia de mi padre y la familia de mi madre. Muy distintas unas a las otras, pero así todo emblemáticas, yo creo, del lugar y el momento que les tocó vivir. Y también admito sin excusas ni justificaciones que ese lente es un lente elitista. Es decir, aunque mi familia no era una familia de alcurnia, de qué sé yo, de fulano, de conde, fulano, sí se movían en los círculos de las clases más altas cubanas. Los colegios privados, el club social, todo ese tipo de actividad que existía y ese mundo que existía antes de la revolución. Y yo creo que ese es quizás el punto más fuerte del libro, porque lo que estoy aquí hablando, de lo que estoy documentando aquí, es precisamente el mundo que no existe, es un mundo que ya no existe. Estoy documentando, en efecto, hablando de precisamente ese mundo que no existe, que fue el sector de la sociedad cubana, quizás más barrida, para decir así, eliminada por la revolución, pero que fue un grupo social, una clase social que determinó por muchas décadas el destino de Cuba. Y que lo que ahora más o menos queda para las personas más jóvenes, y cuando digo personas más jóvenes, menos de 60 años, en efecto, ¿no? Menos de 60 años, son estos restos arquitectónicos, ¿no? Que mucha gente se pregunta, y he estado en las redes sociales donde hay mucha gente que se pregunta, ¿y quién casa eres? ¿Quién hizo esto? ¿Y qué? O sea, quedan estos restos arquitectónicos de lo cual hay cierta curiosidad de esa clase que puede ser criticada o no criticada como fuera, pero que tuvo una influencia muy grande, claro, en la historia de Cuba. Yo creo que eso en parte, esa curiosidad responde, por ejemplo, al interés que ha habido en los libros de Guillermo Jiménez Soler, ¿verdad? O sea, los libros de Guillermo Jiménez sobre los empresarios en Cuba y sobre las empresas en Cuba, que es una investigación increíble, ¿verdad? Es también ¿quiénes eran esa gente? ¿Verdad? ¿Quiénes eran esa gente que dejaron estos restos arquitectónicos, que tuvieron este papel en la historia de Cuba, ¿verdad? Y no digo por esto que no se ha escrito sobre la República, ¿no? Pero ahora quiero más o menos con este libro hablar un poco de cómo se vivía en aquel tiempo en esa clase social. Me abstengo en el libro de hacer juicios. Dejo que la historia hable por sí sola, ¿no? Me abstengo sobre todo de glorificar el pasado, de recriminaciones o resentimientos que a veces suceden en libros de personas que se exilian y entonces buscan, ¿no? Escribir las cosas negativas sobre la sociedad actual. O sea, no se escribió con el propósito de anotar puntos en lo cual se ha convertido en ese debate eterno de esta nación que tiene que existe tanto aquí como en una diáspora. It was what it was and it is what it is. ¿Okay? En el sentido de que estoy diciendo esto es la historia. Yo creo que eso es lo que quería mantener por encima de todo, porque no quería contemporizar, no quería dejar a mis descendientes un texto que quería dejarles un texto que no estuviera viciado por las temporalidades de la época en que fue escrita, ¿verdad? Entonces, a ver, ahora sí, esto quería decirlo con más lentitud, ahora voy a pasar más rápido para que entiendan cómo es el libro y where am I coming from, ¿no? Por dónde vengo con el libro, ¿verdad? Entonces le voy a dar nada más que un poco de idea del contenido. Este es el libro, por cierto, que siempre voy con esta casa editorial que es New York University Press, porque aunque la publicidad no es la mejor, siempre la producción es muy buena, hacen una buena producción. Esta foto la encontré yo online y nunca pudimos descubrir quién la tomó. Me imagino que debe ser desde el año 52 más o menos. Y bueno, no pudimos descubrir quién la tomó, si aquí tiene derecho, y la pusimos. Entonces quería hablar de algunos temas recurrentes en este libro. Rápidamente, ahora que los pongo aquí voy a hablar
rápido. La importancia e influencia de los Estados Unidos a todos los niveles de la sociedad cubana y en todos sus aspectos, económico, político, social y cultural. Es decir, los dos miembros de mi familia, sus vidas fueron desarrolladas, impactadas y todo ya desde el siglo XIX, con la importancia de los Estados Unidos en la historia cubana, aún empezando con el tiempo de la colonia, ¿verdad? Y eso es un tema muy recurrente. En la inestabilidad y corrupción de los gobiernos de la República. Eso también sale muy evidentemente, sobre todo en la historia del Mambí que les voy a hablar. La movilidad social, tanto hacia arriba como hacia abajo. Es decir, ese bisabuelo Mambí tuvo una movilidad social abajo, para hacia abajo, después que volvió de la guerra. Como pasó con muchos mambises, con la excepción de algunos que se hicieron muy ricos, ¿no? Pero muchos de ellos tuvieron una movilidad social. Y en cambio mi abuelo paterno, que era un muchacho huérfano de Remedios, tuvo una movilidad social bastante, bueno, él fue el que construyó la casa de la calle G, aunque era un muchacho, ya digo, huérfano. Entonces, también aquí trato, desde el punto de la microhistoria, de la dinámica de determinadas coyunturas históricas. Por ejemplo, el 95, la ocupación norteamericana y la República Emergente. De ahí me nutrí mucho, por ejemplo, de los archivos que están en los National Archives sobre la ocupación norteamericana, que todos los archivos están ahí. O sea, cajas y cajas y cajas de todos los archivos de la ocupación norteamericana. Las elecciones del 1905 y la segunda ocupación, ese proceso. Las elecciones del 16, la chambelona y la intervención azucarera, la llamada intervención azucarera. El machadato y finalmente la lucha antibatistiana, el triunfo de la revolución y la emigración. Aquí ya al final es cuando entro con mis memorias. Pero esto no es un libro de memoria, esto no es una memoria, en el sentido que trato la memoria como una de las fuentes del libro. No es enfocarme solamente en la memoria, ¿no? Y también hablo un poco de la historia y el entorno social de la región villaclareña, de donde origina la familia de mi padre. Y en esto hablo en dos sentidos, de las relaciones entre españoles y cubanos, que me pareció bien interesante, ya que sobre todo esa zona fue una zona muy española al momento de la guerra, ¿no? Y que hubieron muchas divisiones dentro de familias en ese momento. Y el sistema de producción de tabaco en rama. De este capítulo que trato de este sistema de producción estoy de lo más orgulloso. Es el capítulo número 8, que es etnográfico. O sea, lo digo porque realmente yo le pedí a mi padre, que acordaba eso hace años, que me escribiera todo eso, desde el momento en que se hace contacto con el veguero hasta el momento en que se exporta el tabaco a los Estados Unidos. Un proceso que duraba de 6 a 7 años, ¿verdad? Y que es muy detallado en ese sentido. No sé si eso se ha escrito en otro lugar, yo no lo he visto, ¿verdad? Así que estoy bastante orgulloso de eso. Bueno, voy a pasar por algunos de los personajes. No quiero, claro, dar un sumario del libro entero aquí, pero sí, como hay unos personajes interesantes y quiero hacer la charla más o menos amena, quizás corta, ya que estamos sin aire acondicionado, vamos a hablar primero de la casa. Ahí, ¿verdad? Esta es la casa que está en Hay 15, es el actual Círculo Infantil Vietnam Heroico, y que construyó mi abuelo Lisandro Pérez Moreno, entre 1929 y 1930. La familia se muda ahí el 6 de enero de 1930. Mi padre vivió ahí hasta que se casó con mi madre en 1948. Es una casa, como pueden ver, muy funcional en el sentido de que aunque es una casa como majestuosa, ¿no? No es de detalles, no están las columnas corintias, no están o sea, es un diseño bastante simple. La casa está vertebrada por un pasillo central con todos los cuartos a ese pasillo. O sea, era para la casa para un hombre que tenía 10 hijos, ¿verdad? Y que curiosamente después de eso, que se mudó mi familia ahí del 57, se convirtió en un colegio, antes que fuera el círculo infantil, porque está perfecto para eso, ¿no? Entonces esa es la casa del nombre. Yo nunca viví ahí. Cuando mi padre se casó, nos mudamos, claro, a un apartamento en Miramar, pero siempre todos los domingos se reunían todos los tíos y los primos y todo el mundo ahí, y eso le dio una cierta
no sé, solidez a mi memoria en Cuba. Yo tengo muchas de mis memorias en Cuba en ese lugar. Por eso es que le puse ese nombre. Además, le puse ese nombre también porque así como si mi familia se refería a esa casa, que era la casa de la calle G, porque habían vivido antes en una serie de casas alquiladas cuando se mudaron de Camajuaní en 1919, vivieron una serie de casas, ¿verdad? Y esta era la casa de la calle G, que no era la de 23, ni la de la Víbora, ni nada de eso. Entonces, vamos a empezar con algunos de estos personajes. Ernesto Fons y Sterling, este es el Mambí. Los Fons llegan a Cuba, los abuelos de este señor llegan a Cuba en 1823, procedente de Torredembarra, en Cataluña. Tuvieron buenos matrimonios, o sea, se casaron bien, no vinieron o sea, vinieron a hacer dinero como es natural, pero parte de la cosa es que se casaron bien. Tanto así que una tía de Ernesto, Hilaria Fons, se casó con Miguel de Aldama, y era la esposa de Miguel de Aldama. Y el padre de Ernesto, Juan Carlos Fons y Palma, se casó en una familia camagüeyana, hicieron buenos matrimonios. Juan Carlos Fons y Palma, su padre, participa en la Guerra de los 10 años y es deportado en actividades en contra de y es deportado a España. Yo nunca supe más el destino de él, pero él queda bajo la tutela de mi Ernesto, mi bisabuelo, queda bajo la tutela de Miguel de Aldama, que lo pone en un colegio en el Valle del Hudson, un colegio militar, porque entonces Aldama estaba viviendo en Nueva York, como ustedes saben por mi libro anterior, que estaba viviendo en Nueva York. Entonces, Miguel lo pone en un colegio militar en el Hudson Valley, donde aprende inglés. Ahí va. Ese es el bisabuelo, no sé que está hablando más de él. Ya lleven la cuenta, este es uno educado en Estados Unidos. Van a haber varios, ¿vale? Entonces, se entra en la guerra, sabe de contaduría pública, sacó un título de bookkeeping, de contaduría, y llega a ser el ministro de Hacienda del gobierno creado por la Constitución de la Yaya, en la cual Bartolomé Mazó es el presidente, y él es el ministro de Hacienda. Lucha en la guerra, su pistola y su machete, etcétera, están en el Museo Histórico de la ciudad, y después de eso es auditor, trabaja como auditor en la oficina del gobierno interventor, y ahí es donde tuvo una serie de archivos de él en ese lugar, en Washington, en los National Archives, y después pasa a ser el auditor de la República de Cuba en la primera administración de Estrada Palma. Después que hay el problema electoral de 1906, de todas maneras hay 6 meses de la administración de Estrada Palma, ¿verdad? Y él es nombrado ministro de Hacienda en esa segunda administración, y es parte del gabinete que es muy criticado, como es natural y con buena razón, que renuncia para provocar la ocupación norteamericana antes de pactar con los liberales. Y eso fue uno de los actos, y ahí yo lo tengo, muy criticable de Ernesto. Está fuera del gobierno, como es natural, y entonces eventualmente cuando Menocal pasa a la Casa Blanca en 1912, nos nombra él el administrador del Chaparra y el Delicias, que eran los ingenios del Cuban American Sugar Company en por cerca de Puerto Padre, ¿verdad? Digo todo esto porque, de nuevo, educado en Estados Unidos, y su vida transcurre, era platista, su vida transcurre muchísimo en relación con los norteamericanos. Fallece en 1918 solamente a los 47 años de edad, y entonces lo que él quiere es que su hijo, que es mi abuelo Oscar, que está a la izquierda, estudie en el New York Military Academy. Y entonces la viuda se va para Nueva York, pone a mi abuelo, que es el que está en la izquierda, en el New York Military Academy. Está ahí 3 o 4 años, aprende inglés de nuevo, número 2, que va a estudiar en los Estados Unidos, ¿verdad? Se casa con mi abuela Nancy Fons, número 3, que estudió en Estados Unidos en una escuela de monjas en Nashville, Tennessee, ¿verdad? Que está ahí, y vivieron después en una casa en la calle 18 en Miramar, y esa es mi madre, que nace en 1926, que está ahí. Voy a ir más rápido con esto, porque quiero darle una idea de los personajes. Este abuelo mío fue una gran influencia en mi vida, y era un individuo que admiraba muchísimo a los Estados Unidos.
él se iba al Minimax y compraba el Wholesome Size Bread y compraba remolacha y esas cosas así que él acostumbraba consumir allá en el Hudson Valley. En las casas que diseñó y construyó siempre había un fireplace. ¿Cómo se llama un fireplace? Una chimenea real, ¿no? Que es en Cuba. Entonces, del lado de los Pérez, este es el señor que construye la casa de la calle G. Nació en Remedios, en San Juan de los Remedios. Tengo ahí bastante descripción de la zona de Remedios. Y él su madre muere cuando él tiene 7 años y lo crían, va a vivir con sus hermanas en Yaguajay, sus hermanas mayores. De ahí empieza a trabajar en una tienda de víveres, en la cual le vende mucho a los vegueros en San Antonio de las Vueltas, pero empieza a su vez entonces a hacer su propia escogida de tabaco. Y eso se dedica precisamente a lo que se llama las escogidas, que es comprar a los vegueros, procesar ese tabaco, despalillarlo, empaquetarlo, que tenga su periodo de maduración y entonces enviarlo a los Estados Unidos. Y así es como hace su dinero. Eventualmente, la General Cigar Company, alrededor de 1927, le compra el negocio y lo deja a él de administrador, en la cual él tiene toda el manejo de toda esa empresa, porque los americanos no tenían idea, como natural, de cómo llevar ese negocio en las villas. Entonces él es el que lleva eso, se muda para La Habana en 1919 y continúa en escogidas de tabaco y exportando a los Estados Unidos. Y él es el que construye esa casa. Encontré que no lo bautizaron, su segundo nombre era Lisandro, su primer nombre era Leocadio, y parece que decidió que ya Lisandro era bastante exótico y dejó eso, lo cual yo le estoy muy agradecido por eso, ¿no? Porque si no sería Leocadio. Esta historia, esta es la señora que se casa con él, muy brevemente, no sé qué tiempo llevo ya ¿verdad? Pero esta historia sí es interesante. Se casa con una muchacha de Camajuaní, porque él se establece en Camajuaní con su negocio de tabaco, y Amparo Rodríguez Vidal es hija de Rosa Vidal y Caro, que tiene por hermanos a José Vidal y Caro, que era autonomista y se fue a Nueva York cuando empezó la guerra, a Ramona Vidal y Caro, de la cual hablaré un momento. Ella se casa con un capitán de la Guardia Civil en Placetas, o sea, estas divisiones entre españoles y cubanos dentro de la misma familia, ¿verdad? Se casa con un capitán que es de la Guardia Civil de Placetas, esta es la tía de ella, de mi abuela, y finalmente Leoncio y Lino Vidal y Caro, que son, claro, el Parque Leoncio Vidal de Santa Clara, ¿verdad? O sea, si podemos ver el conflicto que tuvo que haber habido en esa familia, de que no solamente esa generación, sino la anterior eran españoles y cubanos, y cuando entra en la guerra esto es un fenómeno. Nada más que le hagan bueno, no voy a hacer ese cuento, porque está tomando mucho tiempo. Quizás en otra ocasión. La Ramona, la tía de ella, hermana de Rosa, que se casó con el capitán Mola, regresa a España con su marido. Bueno, no regresa, va a España con su marido cuando el marido lo trasladan a España en 1800, antes de la guerra, 1890 o 91, y llevaron también a sus 2 hijos, que se llamaban Ramón y Emilio. El mayor era Emilio. Y Emilio entra también en una carrera militar y llega a ser el general Emilio Mola y Vidal, que es el que desde su jefatura en Pamplona trata de iniciar el golpe de Estado contra la Segunda República Española, y que al fracasar ese golpe se empieza la Guerra Civil Española. O sea, el primo hermano de mi abuela llega a ser el principal instigador de la Guerra Civil Española, nacido en Placetas, por cierto. Y a la izquierda está Leoncio y a la derecha está Emilio, ya está ahí a la derecha con Franco. El historiador, este hombre, el historiador Pérez Reverte,
escribe sobre Emilio que era inteligente, frío y calculador, como la madre que lo parió. Así que me imagino que Ramón era así. Yo no me enteré de esta historia, ni mi padre tampoco, hasta mucho después. No se hablaba de Ramona. O sea, no existía Ramona. Ramona nunca volvió a Cuba. ¿Verdad? Bueno, eso es parte de nuevo de la historia. Esto, como pueden ver, estas historias, les estoy dando la historia de los personajes, pero estas historias me permiten entrelazar toda una serie de eventos históricos, etcétera. Y aquí tenemos la casa, el cuadro que está arriba son los 10 hijos de Lisandro y Amparo en la biblioteca de la casa de la calle G, abajo en el convento del Cerro del Sagrado Corazón, donde tomaron la foto porque mi tía Kela, que es religiosa, no podía salir del convento. En el medio está mi padre, el segundo arriba de la izquierda, que fue educado en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, ya va el cuarto, ¿verdad? Porque Lisandro lo envía, ¿verdad?, a estudiar a Estados Unidos, porque aunque no sabía nada de inglés, lidiaba con los americanos, quería que sus hijos aprendieran. A todos los hijos los envió a un colegio en Long Island. Y se estuvieron ahí 5 años. Y finalmente la boda de mi madre y de mi padre el 14 de febrero de 1948. 14 de febrero de 1948 en la iglesia de Santa Rita, en Miramar. De ese matrimonio sale el guajirito que está a la izquierda, que nazco yo en el 49, y entonces parte de la historia que estoy diciendo ahí también es mucho la historia de mi colegio. Como natural, con toda esta gente educada en los Estados Unidos, no me iban a poner en La Salle, ni en Belén, ni en ninguno de esos colegios, me iban a poner en un colegio americano, ¿verdad?, para que yo aprendiera inglés, como era parte de la tradición en la familia. Y ahí está la asamblea de los viernes del colegio, los grados primarios, la bandera cubana, la bandera norteamericana, y se cantaban los 2 himnos. Y yo tenía mucho contacto con mis compañeros norteamericanos, la mitad de las clases eran norteamericanos, que vivían más bien en esa zona de Siboney, que se llamaba el country, que formaba inclusive un enclave ahí. Yo me imagino que hay muchas personas en Cuba, más jóvenes, claro, que se sorprenderían. Yo iba a fiestas de trick or treat, de Halloween, ¿verdad?, en casa de estos americanos. Yo creo que hay muchas personas en Cuba, jóvenes, que se sorprenderían que este mundo existió, ¿verdad?, en un pasado. Por eso es que estoy tratando de nuevo de hablar de esta historia, ¿no? Y lo último que iba a decir es el proceso de mi memoria, de las memorias como mía, cómo evolucionan, cuando empieza en efecto la lucha antibatistiana. Yo creo que, y con esto termino, yo tomo conciencia a cierto punto de eventos políticos alrededor de mí, ¿no? El 29 de octubre, lo puedo fijar en una fecha, 29 de octubre de 1956, cuando Salas Cañizares decide asaltar a la embajada de Haití en Séptima, en Miramar, porque se sospechaba que los que habían asesinado a Blanco Rico el día anterior en Montmartre estaban ahí, lo cual no lo estaban. Salas Cañizares muere en ese asalto, pero el colegio mío estaba a una corta distancia de ahí. Y ellos decidieron hacer ese asalto a las 2 de la tarde, cuando estábamos en colegio, y los disparos, vaya, los oíamos muy cerca, tuvimos que refugiarnos en el colegio, todo ese tipo de cosas. Y ahí es donde yo empiezo a preguntar qué es lo que está pasando en este país, ¿verdad? Y en realidad ese fue el principio, yo creo, de mucho de lo que era la lucha en la ciudad, en octubre del 56, cuando ya entonces el directorio y eso empiezan a funcionar en La Habana. Mi padre era ortodoxo, formaba parte del partido ortodoxo y siempre fue, quiero yo, progresista en asuntos de política de Cuba. Era siempre, tendría que ser, aunque fue educado en Estados Unidos, tenía siempre una visión bastante, podemos decir, antiimperialista. Y me recuerdo y también, por cierto, en ese colegio que estaba en la Quinta Avenida al principio, después se movió a la Coronela, en la Quinta Avenida me recuerdo ver los camiones también yendo hacia el centro de la ciudad cuando el 13 de marzo del 57. Yo creo que una cosa que siempre me ha interesado es ese proceso de cómo tantas personas que apoyaron en enero del 59 de esa clase social la revolución, en un
plazo relativamente corto de tiempo, ¿no?, deciden emigrar del país. Mi padre se emociona con el discurso de Fidel Castro el 8 de enero en el campamento de Colombia. Es decir, se emociona con ese discurso, ¿verdad? Y entonces de ahí hubo un proceso de cambio por el cual yo la mejor manera que lo veo es, a veces se ha hablado mucho de propiedades y de que si las personas le confiscaron esto, qué sé yo. Yo creo que era una cosa más generalizada, era el sentido en esa clase, sobre todo, de que su mundo iba a cambiar de una forma muy drástica. Y para ellos, hubo un momento en que la revolución, ellos tenían quizás una noción de lo que debería ser la revolución, y había un proceso en el cual lo que estaba haciendo el gobierno cruzaba una línea. Esa línea era distinta para distintas personas. Para mi tío Rubén, que trabajaba por una compañía norteamericana, en febrero de 1960 se fueron, ¿verdad? Para mi padre, yo creo que tuvo que ver mucho con la nacionalización de las escuelas en agosto de 1960, en todo aquello del asunto de que esto era comunismo, de que se iban a llevar a los niños a adoctrinarlos, el hecho de que quizás el futuro de Cuba iba a ser una cosa que no iban a poder reconocer. En cierto sentido, ¿no?, tenía razón en eso, ¿no? Pero de todas maneras era fácil irse porque se podía ir y además uno iba a regresar porque esto no iba a durar, ¿no? Entonces que uno iba a regresar. Entonces yo ya de mis memorias cuento ese proceso, como yo veo a mis padres evolucionando en eso y como veo que hacen la decisión, como hicieron muchas personas, sobre todo en ese mes de octubre de 1960, septiembre, octubre, noviembre de 1960, de salir de Cuba, ¿verdad? Y eso es con eso termino, con esa memoria más o menos. No termino con eso, quiero decir, porque en el apéndice está la receta de frijoles negros del coronel Ernesto Fonsi Sterling. Es una receta de frijoles negros que la aprendí de mi madre y que lo hago siempre todas las navidades, y es un extra bonus del libro, ¿verdad? Y parte de la cosa de hacer personalizar un poco el libro, que yo espero que haya la oportunidad para que todos ustedes, ya sea en inglés o en español, lo puedan leer. Muchas gracias. Creo que tenemos chance, por supuesto, para intercambiar, comentar un poco, hacer preguntas, que yo creo que en definitiva es lo que más podemos hacer, porque empezaremos a leer el libro a partir de ahora y a pasarnos los poquitos ejemplares que sé que Lisandro ha ido obsequiando. Va a estar en la biblioteca de aquí de la Casa de las Américas, por supuesto. Así que podrán ir haciendo sus lecturas intermitentes desde la biblioteca también. Si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, estamos abiertos a eso. Pepe. Y esta vez sí me voy a leer el libro. ¿Tú lo tienes? Sí, ya no, tú me lo mandaste. Yo pensé que habrías venido preparado. Oye, no he parado. Bueno, mis hijos más chiquitos estuvieron en el círculo infantil Vietnam Heroico. Allá por los años 70, cuando eran chiquiticos. Pero eso que tú evocas de la evolución familiar, yo me siento muy identificado con eso, porque de cierta manera
hay un paralelo en la historia de tu familia, en la historia de mi familia. Y es interesante porque, y es algo que tú decías, me parece que merece un poco más de reflexión e investigación. En mi familia también hubo esa ambigüedad, que yo no sé cómo yo pude, es decir, de la manera que yo la explico es de la siguiente. Mi padre y mi abuelo y padre, mi abuelo fue presidente del primer club rotario de La Habana, inclusive en un reciente libro sobre Rotary International and the Promotion of American Capitalism, hay todo un capítulo dedicado al Club Rotario de La Habana, donde mi abuelo juega un papel fundamental, tratando de promover a través del Club Rotario que hubiera un capitalismo distinto en Cuba, porque él era como lo que se pudiera llamar un capitalista con sentido social, ¿no? Pero al mismo tiempo, en mi familia, que había admiración y respeto por Estados Unidos, sobre todo la etapa que más se admiró en mi familia fue la etapa de Roosevelt, el New Deal. Pero al mismo tiempo mi papá, que era ortodoxo igual que tu papá, en 1939 escribe un libro, siendo militante del Partido Revolucionario Cubano, no era ortodoxo todavía, el Partido Ortodoxo se funda en la década del 40, estoy hablando del 39, que se llama Antiimperialismo, única solución del problema cubano, y empieza diciendo, la bandera del antiimperialismo es la única bandera que unirá a todos los cubanos. Es decir, y era, evidentemente, mi familia era una familia parte de la oligarquía. Bueno, si alguien se toma el trabajo de chequear lo que se dice de mi papá, que fue embajador de la Cuba revolucionaria, en la enciclopedia Ecurret, dice, destacado miembro de la oligarquía cubana. Tú dices, bueno, ¿cómo es posible que un destacado miembro de la oligarquía cubana, Fidel Castro, le haya dicho, vete de embajador a Japón y resuelve esto, que necesitamos resolver este problema? Que lo que le dijo fue, trata de firmar un acuerdo que Japón se comprometa a comprar $500 millones de azúcar. Cuba. Por cierto, cuando mi papá sale para Japón, una de las últimas actividades que realiza en La Habana es una cena a la que lo invita Julio Lobo, porque Julio Lobo también tenía interés en que se comprara azúcar japonesa. Digo esto porque yo también pasé, yo cambié más de escuela que tú. Yo pasé por La Salle, Havana Military Academy, que estaba por allá por la Coronela. Por la Coronela no, era más bien el Billboard. Y Belén, terminé en Belén. Por cierto, ya en Belén, aunque en Belén tú sentías la influencia española, ya había una transformación, porque eso sí es importante que lo sepamos. De alguna manera, la influencia norteamericana se reflejó en el currículum de muchas de las escuelas, incluyendo las escuelas de esta matriz española católica. En Belén se sentía, en el Sagrado Corazón se sentía, y por supuesto había después, estoy hablando de escuela, el Sagrado Corazón era de niñas y el Belén era de varones. Y estaba por supuesto el Medici, que era una escuela típicamente de influencia americana. Hoy creo que es el Pablo de la Torriente Bravo, por allá por donde está Rubén Martínez Villa. Entonces, esas historias hay que al menos de alguna manera rescatarlas, y ese es el servicio que tú nos estás prestando a todos los cubanos. Es decir, ver esa historia, que es una historia que sí, que tiene muchos aspectos de injusticia, porque sí, los había, y sin duda, y esa idea que hay ahora de presentar la Cuba pre-revolucionaria como idílica, porque era el país más avanzado de América Latina, que tuvo la primera televisión en Cuba, pero es que hubo la otra historia, una historia compleja. Y entonces a mí realmente me interesa mucho esta idea que tú has tenido, pero además vincularlo a la arquitectura y al diseño de las calles y al diseño, es decir, eso se respira en el Vedado. Es decir, el Vedado es un ejemplo de un momento determinado de la burguesía cubana, y hay mansiones que lo demuestran, aunque después, y eso también tiene que ver con lo que tú decías de la influencia norteamericana, cuando se pasa allá para Miramar o para lo que fue después el Billboard y el Country Club, ya la influencia arquitectónica norteamericana empieza, siempre queda cierto
cierto, como diríamos, cierto eclecticismo, porque además familias, por ejemplo, como los Gómez Mena y los Fanjul, las casas de ellos eran todas fastosas, no eran casas al estilo americano, eran casas de otro estilo. Entonces me parece que estás levantando una historia que ojalá no se quede en Lisandro Pérez y su libro de la calle G, sino que cree toda una tradición de historias de esta relación tan compleja, pero al mismo tiempo que tiene, sí, cosas muy negativas, pero también tiene cosas muy positivas de la relación entre Cuba y Estados Unidos, como lo hiciste en el libro de Nueva York. Muchas gracias por esa pregunta. Yo, claro, no podía detallar mucho sobre estas figuras, por eso pasé tan rápido por ahí. Ernesto fue a estudiar a los Estados Unidos bajo la tutela de Miguel de Aldama, pero fue cuando tenía 11 años de edad, hasta que tuvo 16, o sea, era menor de edad. No hizo ningún acto legal de ciudadanía ni nada. Además, una vez que él se va de Estados Unidos, ya no, a los 16 años ya no regresa más. Regresa muchas veces cuando estuvo administrador del Chaparra y el Delicias por el contacto con los americanos. Y él sí tenía un inglés excelente. Yo heredé el archivo de él, que está ahora en el Cuban Heritage Collection de la Universidad de Miami, y él tenía varias cartas ahí que escribió, un inglés perfecto, o sea, lo aprendió muy perfectamente, y era siempre fue muy platista porque admiró mucho a los Estados Unidos, trabajó en el gobierno interventor, en la oficina de auditoría, inclusive el edificio de auditoría dependía de él para muchas de las cosas que tenía que hacer en Cuba, porque no tenía nadie en la oficina de auditores de la intervención que hablara español. Y él además sabía todos los sistemas de contabilidad y todo ese tipo de cosas. Entonces, y pasa a ser entonces auditor de la República. El Sterling viene de su madre, que era Leocadia Sterling y Varona, que era camagüeyana, que creo que esa familia se trasladó a Cuba, que es donde a La Habana, perdón, cuando se le conocen. Y de nuevo el padre de él, que es Juan Carlos Fonsi Palma, hermano de Hilaria, que se casa con Miguel de Aldama, parece que tenía un punto de vista quizás influenciado por los orientales en la guerra a los 10 años. Y por eso es que él es deportado. Mientras que, claro, los otros miembros de la familia no son deportados y siguen viviendo en Cuba. Y yo no sé cuál es el destino de ese, pero en el caso de Leocadia, el interés mío en el libro era empezar con la presencia de los miembros de mi familia en Cuba, porque a veces la familia de mi madre me dice, un tío que todavía está vivo, me dice, oye, pero tú no investigaste dónde viene el Sterling ese, no eran escoceses. Y digo, bueno, a mí no me interesó eso. O sea, no me interesó Escocia, dónde era la cosa. La cosa era ya hacer la historia de Cuba cuando estaba esa gente aquí. De manera que no entré en esos antecedentes genealógicos y todo. Aunque los Fonts sí tienen una genealogía completa que está en el primer tomo de la colección de Santa Cruz y Mayén, del conde de Jaruco. Los Fonts están en eso, y entonces ya uno tuvo que hacer esa investigación, eso está ahí, esa genealogía está ahí. Que no es así de los Pérez, porque los Pérez tienen otro origen. Los Pérez, ya digo, mi abuelo paterno era un huérfano de Remedios, o sea, tienen dos distintos caminos a llegar a
a lo que es ya en el año 30-40 del siglo XX, y a mí tengo dificultad a veces utilizando los conceptos de clases y oligarquía, que si esto, que lo otro. Yo a veces me gusta referirme de la forma, siempre es bueno referirse a las cosas como la gente misma se referían, ¿no? Y la forma en que ese grupo siempre se refería, que yo encontré eso consistentemente, es que era gente conocida. Gente conocida. Es decir, podían venir de distintos orígenes, ¿verdad? Como era mi abuelo y eso, pero eran gente conocida, ¿verdad? Como se decía. Y eso evita un poco, y se puede hacer un análisis de eso. Y yo creo que la formación de esa clase, y como siempre han sido las clases sociales cubanas, que han sido bastante elásticas, ¿verdad? Que no han sido esa aristocracia, sino que han venido miembros, bueno, como mi abuelo, que entra en esa clase por su nivel económico, pero que era una clase bastante elástica en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta, Rafael? Él sí hizo la tarea. Bueno, si nadie más, eso pasa aquí con mucha frecuencia. Esa es Casa de las Américas. Una pequeña, tú sabes cómo dice mi tío, que le decía mi abuelo a su clase, la canalla dorada. Una cosa totalmente peyorativa. Probablemente una alzugarayada.
Bueno, No, que quería nada más que comentar lo de Rafael. Yo creo que sí, que era eso de que perdía su estatus de clase dominante, pero creo que era inclusive más amplio que eso. Era la idea de que se iba hacia un futuro, que hay que ponerlo en el año 60 de la Guerra Fría, de todo aquello, que se iba hacia un futuro que era muy incierto y para esa clase muy peligroso, ¿verdad? Y que por eso, y quiero enfatizar eso porque en el caso de mi familia, específicamente de mi padre, mi tío era otro porque trabajaba en una compañía norteamericana, pero mi padre realmente tenía un negocio propio que no era, o sea, no era un negocio y que nunca fue intervenido ni nada de eso, era un negocio que él podía perfectamente quizás contemplar iniciar en los Estados Unidos. Nosotros alquilábamos el apartamento en Miramar, no era un asunto de que íbamos a perder una casa, ni nada, o sea, no había ese factor así económico. Pero era simplemente, además, es también lo que en inglés se llama el demonstration effect, ¿no? Es la idea de que, o sea, mi hermano se fue y mi otro hermano se fue y fulanito, mi hermano, y todo el mundo vaya, hay que irse, de todas maneras, vamos a regresar, porque los americanos no van a permitir esto, ¿no? bueno, yo creo que ha sido una tarde productiva, hermosa. Una tarde en que de alguna manera estamos haciendo algo que en el programa Aja y yo siempre conversamos, que es ponerle cara a esas personas que aparecen en el título del programa, ¿no? Uno dice, latinos en los Estados Unidos, pero ¿quiénes son esa gente? Y qué vida, qué historia de vida. Cuando hablamos de migraciones, siempre a mí me gusta decir que no son un número. Estamos hablando de personas con historias complejas, que de alguna manera el libro refleja esa historia de vida desde lo micro, desde una familia, pero que refleja la historia de un país que ha transitado durante mucho tiempo en una historia compleja, no solo con los Estados Unidos, con España, como de alguna manera ese personaje que inicia la guerra civil lo demuestra. Me parece que hoy de alguna forma hemos contribuido a eso, a construir un poquito, traer un poquito de memoria, aunque Lisandro no quiere que utilicemos, digamos eso. No es un libro de memorias, pero contribuye a construir un poquito más esa memoria social que tanto necesitamos. Muchas gracias por venir y los esperamos cualquier día de estos que estemos hablando acá desde la Casa de las Américas.